Los desplazados del conflicto en Europa del Este empiezan a llegar en oleadas cada vez más grandes a los países de la Unión Europea. Los analistas y representantes de las organizaciones internacionales pronostican una crisis sin precedentes en las últimas décadas. La ineficacia de los organismos como la Unión Europea para mediar en el conflicto se revela cada vez más evidente. Desde la agencia ACNUR anuncian una crisis humanitaria solo comparable a la Segunda Guerra Mundial. La cantidad de desplazados empiezan a llegar a los países vecinos. Todo indica que a la crisis humanitaria la empezarán a pagar los países más pobres de Europa del Este. A pesar de las ayudas internacionales, nada parece contener lo que se avecina. Las olas de refugiados también sacan a la luz las miserias de la discriminación de los gobiernos racistas de la Unión Europea. Empiezan a proliferar las denuncias por discriminación en las fronteras con Ucrania por el actuar de la policía gubernamental. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. En un comunicado de las últimas horas, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, anunció que la situación en Ucrania es crítica. Las consecuencias humanitarias para la población civil serán devastadoras. La comunicación fue publicada por la página oficial de la agencia ACNUR, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Allí se estima que más de 1 millón de personas ya han tenido que huir del país por el conflicto en curso. El alto comisionado informó que en solo 7 días se registró esa cantidad de desplazados. Llevo casi 40 años trabajando en emergencias de refugiados y rara vez he visto un éxodo tan rápido como este, así destacó Grandi. El país vecino de Polonia ya recibió al menos 453.000 personas. Esto representa alrededor del 54% de los desplazados de Ucrania. Moldavia ya recibió unas 103.000 y Eslovaquia unas 90.000 personas hasta el momento. Según estos datos publicados por ACNUR, Rumania recibió 57.000 refugiados. Moscú acogió a más de 53.000. Bielorrusia, unos 384.000 refugiados, y al menos unas 110.000 personas se desplazaron a otros países. Por su parte, la jefa de prensa de ACNUR, Young Agredini Williams, calificó de impresionantes este desplazamiento. Además agregó que es posible que un número similar de desplazamientos se den aún dentro de la propia Ucrania. Entre los refugiados en otros países y los desplazamientos internos, se estima que más de 2 millones de personas ya tuvieron que abandonar sus hogares. Los números se incrementan a cada hora, según el representante de ACNUR. Evidentemente, esta crisis migratoria tendrá que pagarla Europa, y los países más pobres del este del continente europeo ya están afrontando los primeros golpes de la crisis humanitaria. De prolongarse el conflicto, la crisis se agravaría exponencialmente a cada hora. En este sentido, cada vez más especialistas asumen el fracaso de las organizaciones internacionales como garantes de la estabilidad de la región. Esta crisis ya tiene como responsable directo a la Unión Europea y su inoperancia como organismo garante de la paz. El papel jugado por el organismo presidido por Josep Borrell ha sido subordinación absoluta a las directrices de la Alianza del Atlántico Norte. Ante esa inoperancia de la Unión Europea, las economías de los países más pobres de Europa ya empiezan a cosechar los efectos de esa falta de diplomacia. Filippo Grandi anunció que en los próximos días una delegación de la ONU va a estar haciendo una evaluación presencial en las zonas de recepción de los refugiados.
Asimismo, se garantizará el apoyo a los países que más desplazados están recibiendo. Sin embargo, los costos de estos desplazamientos superan ampliamente las ayudas que los organismos están prometiendo enviar. Se estima que el tiempo de contención de los refugiados podría llevar meses, incluso años. El pasado viernes, la Unión Europea activó la Directiva de Protección Temporal, que contempla distintas acciones para recibir y resguardar a los refugiados. Sin embargo, el sistema tiene determinados requisitos que dejan afuera a muchos de los refugiados. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, expresó que la protección es para todos los que huyen de Ucrania. Sin embargo, a los migrantes con menos de 5 años en Ucrania, el Estado que los reciba podrá deportarlos a su país de origen. En el mismo sentido, en Ucrania residen muchos estudiantes extranjeros y trabajadores temporales. Para ello no hay trato equitativo, a lo sumo un recibimiento temporal y el inmediato contacto con los gobiernos de sus países de origen, así afirmó Ylva Johansson, comisionada europea. De esta manera, la crisis humanitaria deja expuesta las bajezas de la Unión Europea en su política de inclusión y protección. Para el organismo y los países firmantes, hay refugiados de calidad y otros refugiados de menor calidad humana. En efecto, las expresiones raciales en torno a los desplazamientos en Europa ya son de público conocimiento. El vicerrepresentante de Vox, Santiago Abascal, se refirió en esos términos a los refugiados que eran realmente europeos y los otros refugiados como posibles radicales solo por su color de piel. Estas expresiones tienen su correlato directo también en las zonas de conflicto. Distintos desplazados han denunciado que la policía ucraniana que responde al gobierno de Kiev ha impedido que crucen la frontera las personas africanas, indias, árabes o incluso europeas de otro tono de piel. Estas denuncias han sido recogidas por distintos medios, incluso occidentales, como la BBC, El País o CNN. El organismo Unión Africana ya elevó un reclamo ante la ONU sobre esta situación. Dicho contexto se condice con los aires xenófobos que se denuncian desde hace varios años. De igual forma, desde las zonas de conflicto se denuncian que los corredores humanitarios no están siendo utilizados por las fuerzas ultranacionalistas ucranianas. Estas mantienen retenidos a los civiles de distintas ciudades y les impiden abandonar la zona. En efecto, en los últimos días, las autoridades de las facciones en conflicto han acordado un alto al fuego para organizar corredores humanitarios. Estos serían utilizados para el traslado seguro de los civiles que no han podido salir de las zonas de conflicto. Sin embargo, en las últimas horas proliferan las denuncias de que no se estaría respetando el alto al fuego, lo que estaría impidiendo, a su vez, que los civiles usen dichos corredores. Se denuncia que los grupos neonazis estarían usando de escudos humanos a los civiles y por ello no los dejan salir de la zona. La situación es crítica. El propio alto comisionado del ACNUR así lo reconoce. De cumplirse su pronóstico, la crisis en Ucrania se convertiría en el disparador de la crisis migratoria más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Crisis que afrontará económica, social, política y moralmente Europa en su conjunto. Se espera que en los próximos días la situación se agrave aún más. La inoperancia de la Unión Europea y debilidad de los gobiernos que la componen está por hundir el continente en una catástrofe humanitaria en todos los sentidos. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.